Colocar tu espíritu dentro de cada creyente que nos puede ayudar a conducirnos en esta vida. Dios, sabemos que tenemos que discernir esta palabra y tu voluntad espiritualmente. Por eso, Señor, pedimos que suceda algo especial en este tiempo, que tu espíritu puede obrar en nuestras mentes y nuestros corazones, Dios, para ser instruido por ti y encaminado por ti. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y si tienen sus Biblias de alguna forma, impreso o en el celular, vamos a quedarnos en Gálatas durante este compartimiento. Y lo que puse por título para este mensaje son las lecciones de Gálatas para nosotros. Las lecciones del libro de Gálatas para nosotros. Entonces, queremos extraer el mensaje que Dios tenía para los creyentes en el tiempo, en este momento, el contexto, pero también el mensaje para nosotros. Y quiero cubrirlo en una sola reunión, así que vamos a saltar y seguramente vamos a saltar algunos versículos muy importantes, pero no va a ser un estudio versículo por versículo. Queremos captar el mensaje. Sabemos que esta carta fue escrita a la iglesia en Galacia, y Galacia es una provincia. Entonces está hablando de una agrupación de congregaciones, no está hablando de una sola congregación, está hablando de toda una provincia. ¿Soy yo? No creo. Bueno. Muy bien. Entonces sabemos que el cristianismo comenzó después de la resurrección de Cristo, con sus discípulos, la iglesia comenzó con fuerza en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, y de ahí se convirtieron 3,000 y más, y principalmente la iglesia estaba limitado a Jerusalén, aunque ellos, los creyentes, tenían la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las naciones. No lo hicieron, pero luego fueron esparcidos por la persecución debido al apedreamiento de Esteban y el levantamiento de Saulo o Pablo, que perseguía a la iglesia. Y aunque la tecnología es una bendición y a veces no. Muy bien, entonces la iglesia comenzó, aunque reacios para llevar los judíos el evangelio a todas las naciones, fueron impulsados por la persecución que vino sobre ellos en Jerusalén. Entonces, en el principio, los judíos creyentes que salieron solamente hablaron a los judíos. Pero después, y hay un relato en Hechos capítulo 11 que no vamos a ver, pero varones de Chipre y de Cirene fueron a Antioquía, y los griegos se convirtieron a Cristo. Y Bernabé fue enviado desde Jerusalén para constatar lo que estaba sucediendo en Antioquía. Y entonces él confirmó la obra, confirmó que el evangelio estaba llegando a los gentiles,
y él fue a buscar a Saulo o a Pablo, que en este entonces estaba en la provincia o el lugar de donde venía, el Tarso de Cilicia. Entonces Bernabé y Pablo ya estaban juntos, confirmaban la obra, y ellos se quedaron en Antioquía un año enseñando a los gentiles, porque el mandato era de llevar el evangelio hasta los gentiles, aunque no obedecieron inmediatamente. Entonces Pablo y Bernabé sí quedaron un año en Antioquía enseñando a los gentiles y también judíos. Y vemos el relato que tampoco vamos a ver, solo voy a mencionar en Hechos capítulo 13 y 14, donde Bernabé y Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo a la provincia de Galacia y predicaron la resurrección de Cristo. Y su forma de trabajar, el patrón era de entrar primero a las sinagogas presentes, hablar a los judíos y luego a los gentiles. Y algunos aceptaron el evangelio con gozo y otros lo rechazaban. Y creyeron tantos judíos como gentiles. Y Dios hizo señales y prodigios por medio de ellos. Por medio de ellos Dios sanó un paralítico. Y claro que nombraban, creo que a Pablo Júpiter y a Bernabé Mercurio o viceversa, pero les querían adorar a ellos como dioses. Ellos han dicho que no, pero después de tanta fama y popularidad, querían matarles y apedrearon a Pablo en Listra. Y no sabemos si murió o no. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. No podemos saber exactamente, pero igual fue un milagro que sobrevivió el apedreamiento, porque le han dejado por muerto. Pero lo interesante es que Pablo regresó a la misma ciudad de Listra donde salieron los hombres para apedrearle, y el día siguiente caminó 50 kilómetros a Derbe. Y entonces vemos que, eso sí me está distrayendo un montón. Entonces, de ahí terminaron su recorrido. Ya está. Muy bien, a ver si funciona esta. Entonces, eso fue su primer viaje misionero a Galacia. Plantaron iglesias tanto en Iconio como Listra y como Derbe, y retornaron a Antioquía para dar un informe sobre la iglesia. Pero después de esta obra misionera y el gran avance del evangelio en esta provincia, algunos judíos cristianos iban detrás de Pablo y entraron en estas congregaciones que han dejado, y lo llaman judaizantes porque ellos contradecían la enseñanza de Pablo de la salvación por gracia, y ellos querían que los judíos que ellos despreciaban, los judíos querían que los gentiles que tanto ellos despreciaban no fueron incluidos en las promesas de Dios tan fácilmente, ¿no? Simplemente aceptando la obra y la misión de Cristo. Entonces estos judíos obligaron a los gentiles varones a circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Entonces muchos gentiles lo hicieron y desacreditaban a Pablo como apóstol y le decían que era un falso maestro y que iba en contra de la ley de Moisés. Entonces hubo una gran discusión entre los judíos y gentiles, y este relato en Hechos capítulo 15, donde decía que algunos, en el 15:1, decía que entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos
si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y eso fue lo que estaba sucediendo. Decían que los gentiles no podían ser salvos, no podían ser incluidos en las promesas de Dios para su pueblo, a menos que fueron circuncidados. En realidad había todo un proceso de proselitismo o de poder convertir el gentil en judío. Ellos decían que el gentil tenía que convertirse en judío y para hacerlo tenía que bautizarse, tenía que circuncidarse y tenía que cuidar todas las leyes ceremoniales sobre la comida y estas cosas. Y entonces eso fue un gran debate de si los gentiles tenían que obedecer o no, pero estos judaizantes han ido tratando de destruir la obra de Pablo y Bernabé en toda esta provincia. Entonces Pablo se molestó mucho y esta carta de a los Gálatas expresa su preocupación y su frustración. Entonces Pablo primero establece con qué autoridad él hablaba. Y ahora sí entramos en Gálatas y vamos a saltar a varios versículos. El Gálatas 1:1, y estoy leyendo una versión que es un poco más fácil para mí, la Reina Valera del 2015, donde en Gálatas 1:1 dice que Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Su tema central era la resurrección de Cristo y Pablo establece de que él es apóstol y no por hombres, no fue nombrado en un comité, más bien Dios es quien le llamó. En el versículo 11 del mismo capítulo dice, pero yo lo hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Cristo. Y sabemos que Pablo tuvo un tiempo en Arabia, sus primeros 3 años, en el desierto, no sabemos si recluido o cómo, pero recibiendo el mensaje directamente de Dios. Definitivamente él ya había poseído un conocimiento espectacular sobre el Antiguo Testamento y las promesas, pero no lo conectaba en esto con el Mesías. Pero Pablo está estableciendo su autoridad de dónde viene y de que él tiene autoridad para decir el propósito de Dios para la iglesia y para llamar a estos judaizantes falsos. Y él llega directo al punto en el versículo 6 del capítulo 1 que dice, estoy asombrado que tan pronto que estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Les está llamando la atención de haber tan fácilmente aceptado una doctrina falsa, porque ha dicho que, aunque dice que es el evangelio diferente, en realidad no es ningún evangelio, porque el evangelio son buenas noticias y lo que ellos estaban predicando no tenía poder para salvar. Entonces eran muy malas noticias, por eso no podemos decir que era el evangelio que esos judaizantes estaban compartiendo. Eran malas noticias de volver a la ley y tratar de ser justificado por la ley. Entonces, Pablo también establece que él tenía autoridad para dar el mensaje y dar las buenas nuevas a los gentiles, cosa que los otros judíos no estaban haciendo. En el versículo 15 del primer capítulo nos dice, pero cuando Dios,
quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre. Él recibió todo por revelación directa del Señor, pero Él es quien lo llaman el apóstol a los gentiles. Él ha sido comisionado como apóstol de los gentiles directamente de Dios. Entonces, Él es quien puede decir cómo es la salvación de los gentiles. Entonces, Él dice, después de este tiempo en el desierto, luego de 3 años, Él subió a Jerusalén por primera vez para entrevistarse con Pedro y con Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y después de esos 3 años, Él ha regresado a Tarso, de donde venía, y ahí es donde Bernabé le encontró para jalarle y para ir en esta misión. Entonces, había todo un concilio en Jerusalén sobre si los gentiles tenían que obedecer o no la ley. Entonces, Pablo, y esta carta fue escrita como 14 años más o menos después, ¿no? Aunque es la primera iglesia, o la primera carta a las iglesias en su recorrido, no es la primera carta que escribió. Entonces, Pablo fue a Jerusalén después de 14 años con este concilio que hablaba en Hechos capítulo 15 para tratar este asunto de los gentiles y la ley, y decía que Jacobo, Pedro y Juan, columnas de la iglesia, reconocieron el llamado de Pablo y de Bernabé a los gentiles, mientras ellos fueron los apóstoles nombrados, que acaba de nombrar, ya tenían su ministerio hacia los judíos. Entonces dice que esos 3 apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan, les dio la mano derecha en señal de compañerismo, su aprobación. Entonces está hablando de qué autoridad él tenía. Y la conclusión de todo este concilio con los judíos en Jerusalén era de que solamente los gentiles tenían que abstenerse de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Eso nomás, no tenían que cumplir la ley ceremonial, ni días de reposo, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, el mensaje es la justificación solamente por la fe en Jesucristo. Y compartí en algunas ocasiones lo interesante como Pablo en varias de estas cartas establece firmemente la posición doctrinal, y al final de las cartas, en el capítulo 2, versículo 16, dice: pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Eso fue el mensaje, fue escrito más o menos en el mismo tiempo que la carta a los romanos, y en Romanos uno puede ver un desglose mayor de todo ese tema, pero sí lo trata muy bien aquí, de que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, por la religión, por las prácticas, por las ceremonias, ni nada de esto, solamente por fe en Cristo y no por las obras de la ley. Uno es declarado justo, uno es declarado reconciliado con Dios, perdonado y incluido en la familia de Dios por la fe en Cristo. Nadie será justificado por la ley, es solo por fe, ¿no? Y de confiar en lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Y en el 2:21 de Gálatas dice: no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo.
Y este punto es muy importante porque si hubiera otra manera de ser salvo, ¿para qué ha muerto Cristo? Si alguien puede ser salvo porque es muy sincero y devoto con su religión falsa, pero era muy devoto, entonces por demás murió Cristo. Si uno pudiera ser salvado por cumplir reglas y rituales o por ser firme y militante de su religión, entonces por demás murió Cristo. La palabra dice, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. No hay otra manera. El Señor era intolerante en este punto. No es como hoy, bueno, que tu verdad es tu verdad para ti y si te hace sentir bien, bien. Y si tienes fe en esto, bien, bien, es casi igual que cualquier otra superstición. Pero entonces así es como piensa el mundo, pero el Señor no ha sido tolerante. Ha dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor no ha dado muchas opciones, dijo yo soy el camino. Entonces, pertenecer a la familia de Dios es solo por lo que hizo Jesús, no por la ley. Es el mensaje de esta carta. Y está bastante molesto Pablo y en el 3:1 de Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Y nosotros que hemos sido salvados, creyendo y depositando nuestra fe en Jesucristo, a veces puede haber una tendencia de tratar de añadir un montón de obras como para ser justificado, ¿no? Si hemos sido salvados por fe, también en nuestra caminata, en esta vida cristiana, también tenemos que caminarlo por fe, no por obras, ¿no? A menos que las obras son las obras que Dios ha preparado de antemano y son inspirados por la fe y por la nueva naturaleza. Eso sí es otra cosa. Entonces Pablo regresa a la promesa dada a Abraham para explicarles, claro, por lo menos para los judíos, porque los gentiles no entienden mucho de esto. En el 3, versículo 6 dice, de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En el 3:11 dice, y desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. Justificado solamente por la fe, yo sé que es redundante esto, pero es lo central de la conversión y la salvación. La justificación solo por la fe, que sabiendo esto, dando esta promesa a Abraham, diciendo que en un día, en algún momento serán benditas todas las naciones. Todas las naciones serán incluidas en esta promesa en algún momento. Abraham no sabía cuándo. Y Dios siempre quería una gran familia multiétnico, no solamente los judíos. Los judíos era su instrumento, no su propósito final. Tiene algo especial para ellos, pero era el instrumento de Dios, el canal de Dios, de su bendición, y no el fin de su bendición. Y nos habla de Cristo en el 3:13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara
por Cristo Jesús a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Ahora bien, en el 16, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo. En tu simiente, dice, en tu descendencia, en esta versión, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, sino en uno, a su descendencia o a su simiente, que es Cristo. La promesa de a Abraham estaba apuntando a Cristo. Y eso es importante entender porque dice en el 17, esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no abroga la ley que vino 430 años después para invalidar la promesa. Desde Abraham, desde la promesa, nos dice que eran 430 años que han transcurrido hasta recibir la ley en el monte Sinaí, Moisés, y establecer las pautas de la ley. Entonces, la salvación, el justo por la fe vivirá, fue establecido 430 años antes de que fue dada la ley. Entonces, la promesa era la salvación por la fe y la ley fue dada 430 años después. Por eso Pablo dice que esta ley que fue dado 430 años después no invalida las promesas, la promesa que Dios ha dado de traer un Salvador, el Cristo, y traer la salvación por medio de Él. Espero que no les estoy enredando en esto, solamente quiero dar un repaso, un panorama sobre lo que está pasando así. Entonces, la promesa fue dado y el Hijo de la promesa, Cristo, nos liberó de las demandas de la ley. Dice, a través del simiente de Abraham, llegará la bendición a todas las naciones, porque eso es lo que se están tratando aquí, la salvación de los gentiles. ¿Qué tienen que hacer para ser salvos los gentiles, los no judíos? ¿Cuánto de la ley de los judíos tiene que cumplir a los cristianos? ¿No? Entonces nos dice en el 3:19, entonces, ¿para qué existe la ley? ¿Para qué existe la ley? Dice, fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. En el 21 dice, por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Y en el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor, o nuestro ayo, como dice en la Reina Valera, ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces la pregunta era, ¿para qué existe la ley? La ley fue dada como una medida temporal, tenía un propósito negativo de hacer ver el pecado de Israel, de hacer que Israel vea su pecado. Exponía su condición pecaminosa, exponía su rebeldía contra Dios y está establecido que la ley sí es buena, pero la ley declaró a Israel culpable y la ley declara a toda la humanidad culpable. Dice que encerró todo bajo pecado. Entonces, como un tutor, la ley nos ha señalado nuestra condición, la condición de Israel y nuestra condición,
de no poder alcanzar a Dios por nuestra cuenta, de no poder decir delante de Dios que no soy culpable. Nadie puede justificarse delante de Dios y decir que he sido suficientemente bueno para merecer tu salvación. Eso era la parte negativa de la ley, de señalar nuestra condición. Y lo positivo de la ley es que actuó como un profesor estricto que mantuvo a Israel en orden. Durante el tiempo que practicaban la ley, por lo menos las pautas de la ley, aunque no podían cumplirlo a la perfección, mantuvo el pueblo en orden, para que sus vecinos, los vecinos de los israelitas, podían decir, su Dios es admirable. Mira que están conducidos por esas pautas y principios y esta ley, y eso sí les llevaba de cierta manera en orden, ¿no? Hasta que lo que fue prometido, el descendiente o el simiente de Abraham, el Mesías, llegara. Venido él, el Mesías, entonces la ley ya había cumplido su propósito con Israel. Y Cristo murió para llevar la maldición de su fracaso sobre él mismo, pagando su culpa, pagando la culpa de Israel y nuestra, y trayendo redención. Y que los cristianos, el mensaje de Pablo y su frustración es que los cristianos que quieren regresar y guardar la ley, y hay unos movimientos ahora impresionantes. Hay unos movimientos lindos de los judíos mesiánicos, judíos que conocen a Cristo el Salvador, conocen las Escrituras y son una maravilla. Y hay otros cristianos que quieren convertirse en judíos y volver a las prácticas de los judíos y todo esto. Y sí, eso es ridículo, y que los cristianos guarden la ley ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido porque era una medida temporal. Y si tratan de cumplir la ley es como si Cristo no hubiera cumplido lo prometido y que no llegó el Mesías, el Salvador. Y eso ignoraría la libertad que fue ganado para nosotros en Cristo. Y el regalo del Espíritu Santo y también la inclusión de los gentiles en el pacto. Entonces, eso es el mensaje, la justificación por fe. Y claro que ellos tenían el lío de que los judaizantes querían hacerles regresar a la ley, pero también nosotros podemos entrar de cierta manera en creer que la salvación o la permanencia en el Señor es por obras y no son. En el capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y hay alegorías hablando de la esclavitud, de hijos de la esclava, hijos de la libre, y todo esto. Pero dice que ya no somos esclavos del pecado, sino hijos. Porque el esclavo, ¿qué hace? El esclavo hace lo que es mandado y esperado de él o de ella. El esclavo, la esclava, el sirviente solamente hace lo que es demandado. Y así es la figura de Israel con la ley, es que simplemente hacían lo que la ley demandaban, simplemente trataban de agradar a Dios por cumplir ciertas ordenanzas, pero ahora dice que hemos recibido la adopción de hijos. El hijo o la hija en casa tiene otra forma de conducirse. El hijo o la hija trata de vivir conforme a lo enseñado por sus papás para honrarles.
para agradarles, para sujetarse a cierta edad, ¿no? Y obedecerles, pero obedecerles porque esta familia les está llevando por buen camino. Es diferente el servicio de un esclavo y de un hijo. Y así es como el Señor quiere que vivamos como hijos con diferentes oficios y tareas y llamados, pero con esta actitud de querer vivir para honrarle y no como el esclavo que simplemente hace un montón de cosas que son su deber. Y es una gran diferencia lo que Cristo hizo por nosotros. Nos dio una libertad, nos libró de la ley, pero en el 5:1, capítulo 5, versículo 1 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Y eso es justamente lo que ellos estaban haciendo. Librados por Cristo y nuevamente volviéndose bajo la esclavitud a través de la circuncisión y de obedecer las ordenanzas sobre el tema de los alimentos. Los judíos argumentaban que la ley ordenaba la conducta de la vida, de cierta manera sí. Pablo establece que la ley es buena, pero la ley por ser buena no dio a Israel el poder para cumplirla. Y aquí viene el mensaje. La ley es buena, era buena para instruir al pueblo en su conducta, pero no dio nunca la ley el poder para cumplirla, ¿no? Como hoy en día se hace un montón de leyes en la sociedad, pero por haber puesto las leyes no logran cambiar la conducta de las personas, ¿no? Por ejemplo, del feminicidio, ¿no? Sabemos que eso está mal y ya habían leyes contra esto, pero ya ponen nuevas leyes y creen que por ser más estrictos con las leyes pueden cambiar la conducta de las personas, pero vemos que según las estadísticas no pasa nada en controlar. La ley no ayudó en absoluto. Claro que dio sentencias más fuertes, pero no hizo nada para combatir contra las obras de la carne, el deseo carnal, de la maldad de la carne. Entonces, la ley no cambia la conducta, ¿no? La ley no, bueno, quizás nos hace cuidar de no ser pillado en algunas cosas, pero no cambia el corazón. Y bueno, nos habla aquí en Gálatas sobre las obras de la carne y hemos hablado un par de semanas sobre esto, las obras de la carne que son evidentes. Esas obras son evidentes en la persona que en su naturaleza carnal, en su naturaleza, ¿no? Y eso es toda esta lista de conductas, las obras de la carne, destruyen las relaciones y destruyen después de todo las sociedades, ¿no? La ley prohibía esos comportamientos que se ven en la lista de las obras de la carne en el capítulo 5, pero no dio el poder para cumplir, para combatir contra esas obras de la carne. La ley prohibía los comportamientos que se ve como obras de la carne, pero no dio el poder para cumplir, para combatir contra ellos. Pero sí, en Cristo sí, los hijos, los que reciben a Cristo por fe y que reciben el Espíritu Santo, tienen una nueva vida que es guiada por el Espíritu de Dios, ¿no? En Cristo, el Espíritu Santo vive en el creyente, es evidente y debe ser evidente su fruto. Es algo diferente, ¿no?
es la manera en que el Señor quiere que viva su familia y nos dio una lista del fruto del Espíritu Santo y sabemos que esa nueva conducta, convertido a Cristo, con el Espíritu Santo morando en nosotros, no es completamente automático, no se borra 20, 30, 50, 60 años de malos hábitos y conducta en un instante. Es importante cultivar este fruto del Espíritu, requiere cultivar y requiere intencionalidad para que sea manifestado este fruto del Espíritu. Pero en la medida que hacemos caso y procuramos que el Espíritu viva en nosotros y ocupa nuestra vida, entonces la nueva naturaleza es manifiesta, ¿no? Y la Biblia habla de la ley y amor de Cristo. Estará en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tendremos una guía, cosa que la ley no le puede dar. La ley no puede dar ese tipo de conducta y si uno deja que el Espíritu nos guía y se manifiesta el fruto, entonces ahí recién podemos decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recién podemos decir eso si realmente somos gobernados por el Espíritu, ¿no? Y aquí van las instrucciones, como al final de todas las cartas, comienza a mostrarnos cómo se ve una vida guiada por el Espíritu. Las instrucciones a los Gálatas, del libro de la carta a los Gálatas para nosotros. En Gálatas 5:13 dice, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Una nueva instrucción, no es que el cristiano creyente nacido de nuevo no tiene que hacer nada. Dice que debemos procurar, ¿no?, servirnos los unos a los otros por medio del amor. Es parte de ser miembro de la familia del Señor. Es cómo se ve el Espíritu viviendo en una persona, sirviéndonos los unos a los otros por medio del amor, motivado por el amor. En el 5:14 dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Pablo argumenta que la ley es buena y sabia cuando dice cosas como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces hay cosas que valen la pena, pero eso sí está expresando el corazón de Dios desde siempre, de amar al prójimo como a ti mismo. Debe ser la nueva conducta del creyente. Y no sé cómo uno se ama a sí mismo, pero así debemos amar al prójimo, debemos ser más considerados. Y así se manifiesta el fruto del Espíritu que nos dice, y hemos visto en ocasiones, Gálatas 5:22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Las cosas que se debe manifestar si uno realmente nace de nuevo, si uno realmente es salvado por fe en Cristo. Cosas que no son naturales ni alcanzables por medio de la ley. Por eso el mensaje es, Gálatas no van a poder hacer nada, no van a vivir una vida que agrada a Dios, tratando de obedecer como un esclavo las ordenanzas de la ley, más bien sirviendo a Dios como hijo o como hija
entonces tendrán acceso a todo esto, ¿no? En Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales restauran al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Habla de la comunidad, la necesidad de la comunidad de Cristo, la necesidad de nuestros hermanos. Uno no puede ser un cristiano fiel como ermitaño viviendo en una cueva. No puede hacerlo, no es verificable su fe cuando no tiene encuentro con otros hermanos. Entonces debemos ayudar. Es un acto de amor cuando vemos a alguien en tropiezos y enredado en algún tipo de transgresión. Entonces nosotros dice que debemos ayudarle a levantarse, no condenarle, pero restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es un acto de amor de ayudar a nuestros hermanos con un espíritu de mansedumbre para decir que estás bien, o si le ve el hermano ya tambaleando al borde de un precipicio, es un acto de amor de decirle que está en peligro y que salga, que se aleja de eso. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Cómo se ve el fruto del Espíritu en el creyente? La conducta que debe tener un creyente, ¿no? Claro, si lo hace con espíritu de juicio, ha perdido todo el hilo y todo el sentido de lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Y dice en el versículo 2 del capítulo 6, sobrellevan los unos las cargas de los otros. De esta manera cumplirán la ley de Cristo. Todo lo que estamos haciendo y tratamos de enseñar es de que el Señor no tiene como propósito este tipo de reunión simplemente como un noticiero o como para informarnos. Realmente quiere que cada reunión que asistimos, nosotros contribuye a una conducta de un movimiento de personas que viven conforme a la voluntad de Dios, que pueden ser luz en las tinieblas, y hay demasiadas tinieblas cuando salimos de esas puertas. Entonces el Señor quiere que seamos partes de un movimiento. Sí está informado, pero mejor ser transformado para ser útiles en la misión y la obra del ministerio de la iglesia, ¿no? Entonces es muy, muy importante esto, ¿no? De sobrellevar las cargas los unos a los otros. En ciertos momentos de la historia, ¿no? Pienso en Roma, que cuando habían grandes plagas, cuando los no creyentes veían los cristianos, fueron impactados y se convirtieron por su testimonio, porque los cristianos, los creyentes, entraban y atendían a las personas que estaban con la plaga, mientras los incrédulos decían, no voy ahí porque puedo contagiarme. Y los cristianos atendían a los enfermos y claro, morían en el intento en muchos casos, pero bueno, es un tema quizás más allá de lo que vamos a vivir nosotros, pero el testimonio de llevar, de ser una familia, de andar juntos y de cuidarnos a unos a otros, es del corazón del Señor. Y dice, de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Por eso una vez, hace poco, compartí sobre la ley de Cristo. ¿Qué es lo que implica la ley de Cristo? Y son estas cosas de ser una familia que anda en paz y armonía. En el versículo 6 dice, el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Bueno, son las instrucciones que uno puede rescatar de esta carta, ¿no? Entonces, sí, uno debe
sostener la obra, ¿no? O sea, es lindo, compartimos la palabra, pero también no nos dan el local gratis, no nos dan, hay ciertos gastos involucrados y bueno, y vivimos muy agradecidos por ustedes porque nos permite mantener eso, porque si no, no lo haríamos, ¿no? En el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, de hacer el bien, ¿no? Y en el 10 casi lo mismo, ¿no? Dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de Dios. Por eso decimos que es tan importante de estar en reuniones entre la semana para ver los hermanos cara a cara, porque aquí conocemos simplemente las nucas de los hermanos, ¿no? Y tenemos un pequeño tiempo para saludarnos, pero la verdad es que sí, lindos son los saludos y todo, y sentimos lindo, bien y en familia, pero la verdad es que es un encuentro de saludos el día domingo. Pero durante la semana podemos tener una reunión y saber si el hermano está pudiendo comer, si está pudiendo pagar su alquiler, si está cumpliendo con las pensiones de sus hijos. Y uno puede saber y uno puede hacer el bien en esto. Yo veo la iglesia, a veces me da mucha pena de tener que invertir los fondos de la iglesia en el alquiler, porque preferiría que eso fuera para cubrir cuentas del hospital y de ayudar a la persona que está en necesidad y todas esas cosas, ¿no? Pero aparte de eso, sí debemos hacer estas otras cosas, de hacer el bien, ¿no? De hacer el bien, y mientras tengamos oportunidad, ¿no? Y termino con este versículo que es el 15, que dice Pablo, encerrando todo y cerrando la carta, dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Y eso es lo que vale la pena, la nueva criatura, la nueva naturaleza, el fruto del Espíritu en nosotros, haciendo estas pocas cosas que nos ha mencionado, de ser prácticos en esta caminata, ¿no? Porque la ley solo nos llevaría a frustración. Lo que importa es la nueva vida, la nueva creación, la nueva familia de judíos y gentiles del Señor por la fe en Jesucristo. Es lo que debemos apuntar, ¿no? Amándonos unos a otros por el poder del Espíritu, porque no es siempre natural, ¿no? De amar a unos a los otros, de amar a algunos que no son tan amables, ¿no? ¿No? Hablando de dentro y fuera de la congregación, ¿no? Entonces, para resumir todo esto, Pablo en esta carta nos da un mensaje, establece su autoridad, la certeza de la palabra de Dios, la certeza que esta carta está expresando la voluntad de Dios y establece la autoridad de Pablo. Está hablando del plan de Dios desde Abraham, que la promesa de que el justo por la fe vivirá vino 430 años antes de la ley. Entonces, lo más importante es la promesa que vino antes, y la ley vino como nuestro tutor, un ayo para llevarnos y apuntarnos a Cristo, demostrarnos. La ley nos debe ayudar a cada uno de nosotros a decir, estoy frito, ¿no? Como Isaías en el capítulo 6, donde él dice frente a Dios, dice, ay de mí, soy muerto, soy culpable y no tengo argumento frente al Dios Santo. Y la ley es misericordiosa en ese sentido de decir que estás totalmente mal, pero como si reconoces que estás totalmente mal, Dios te puede dar una salida. Dios es quien puede tocar, bueno, como en el caso de Isaías, tocar sus labios y hacerle limpio. Y Dios es quien nos puede, a nosotros, cuando reconozcamos o reconocemos que estamos en problemas con Él, es el Señor que nos puede decir que mira, la paga del pecado es la muerte,
es la muerte, pero la buena noticia es que el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Que tú mereces la muerte, pero Cristo fue el sustituto, tomó tu lugar, pagó tu cuenta, pagó tu deuda. Entonces tú puedes estar legalmente aceptable frente a la presencia de Dios, no por tus méritos, pero por lo que hizo Cristo. Y eso es el mensaje, eso es lo más importante, ¿no? Y los creyentes fueron tan confundidos, como Pablo dice, insensatos son que han comenzado bien y están terminando mal en la ley, por falta de raíces, yo diría, ¿no? No han reconocido los falsos maestros, no han reconocido el error en la doctrina que le estaba dando. Entonces cayeron algunos, por lo menos, en error. No, y hoy lo mismo puede suceder, y sucede todo el tiempo, como por la falta de raíces, hermanos pueden abrazar doctrinas y ni discernir si es de Dios o no, porque no leen la palabra y no tienen raíces. Cuando ven temas como la doctrina de la prosperidad, o cuando están en congregaciones legalistas donde tienen un liderazgo controlador, manipulador y todo esto, entonces, cuán importante es echar raíces para discernir la diferencia entre estas cosas, ¿no? Les cuento que una hermana que estuvo con nosotros, yo creo que casi toda la vida de la congregación, hace unos 3 meses, me dijo, bueno, pastor, voy a dejar la congregación. He dicho, bueno, hay razones por las cuales uno puede dejar una congregación, pero he dicho, entonces dime de qué. Ha dicho, bueno, porque voy a ir a una congregación que adora en el día correcto, el día sábado. He dicho, hermana, estabas con nosotros tanto tiempo y no has aprendido nada. Y es realmente triste. He dicho, ¿vas a los adventistas? ¿No has leído Colosenses 3, donde el Señor dice, bueno, por Pablo, ¿no? Que no se afane eso del día de reposo y todo eso? No es algo que tienes que cumplir, ¿no? Siendo librados de la ley y todo esto. Pero no entendió nada y se fue. Pero yo digo, ¿alguien puede sentarse en uno de esos asientos por 15 o 20 años y no aprender nada? Me causó mucha tristeza, ¿no? Por ella. Pero por falta de raíces, yo no sé qué pasaba por su mente en cada prédica, pero no sé, junto con el pastor Raúl, yo creo que este tema ha sido golpeado tan fuerte de Romanos, de Gálatas, la ley, la justificación por fe, y de las obras de la ley, pero no entiendo. ¿No? Entonces las reglas y las religiones jamás, la religión y las reglas nunca van a ayudar a andar conforme a la voluntad de Dios, y siempre llevará a frustración, porque nunca tendrán la seguridad que están bien, ¿no? Pero muchos prefieren la religión, y a algunas les gustan las congregaciones legalistas, ¿no? Ellos dicen, yo vivía esto en mis años de vivir en el área rural, que era tan difícil de compartir ese tema de la justificación por la fe. Y bueno, vivía con el pueblo aymara por años, ¿no? Y eso era el tema más difícil, y es lo central del cristianismo y de ser salvo. Y siempre los veía llegando a la congregación, asistiendo a reuniones, dando alguna ofrenda, quizás en especies, en papa, aves, lo que sea, pero creen con esto, cumplían con Dios. Creen que el Dios de los cristianos hay que apaciguar asistiendo a la reunión.
Pero, y lo que veía en el área rural es que que los hermanos, o no sé si son hermanos o no, pero prefieren las iglesias donde dicen, no tomes Coca-Cola, no tomes café. Hay algunas congregaciones que no cortes el pan con el cuchillo porque Jesús lo rompió con las manos. Y no juegas fútbol porque si cuando estás pateando la pelota, estás pateando la cabeza de Cristo. Y la verdad es que la gente parece que prefiere una iglesia abusiva, legalista, porque dice, eso sí, esas reglas puedo entender, pero lo que no pueden entender es que la justificación es fe, porque con todos los dioses en su cosmovisión aymar y animista, al acercarse a cualquiera de sus multitudes de dioses, es con ofrenda, es apaciguarles, de pagarles, de darles algo. No hay ni uno de ellos que les ama y que les da algo gratis. Es simplemente una coima, ¿no? Yo te doy a ti y tú me das a mí. Entonces, bueno, eso no creo que es punto aparte, porque algunas, no sé, hay congregaciones llenas de personas y la verdad creo que no hay mucha raíz. Bueno, entonces, Pablo en eso decía que después de declarar en esta carta, lo que quería resaltar es que Pablo declara la doctrina y aclara muy bien la doctrina de la justificación por la fe, enseña cómo se ve en la práctica el andar en el Espíritu y cómo debemos andar gobernado por Dios, porque si hemos dicho que Jesús es mi Señor, entonces Él es el jefe, Él pone las reglas y yo me sujeto a Él. Hemos sido librados de la ley y la esclavitud al pecado, pero sí, si ven Romanos 6, hemos sido hechos siervos o esclavos de Cristo, ¿no? Esclavos del pecado y la ley, ahora esclavos de Cristo para obedecerle y Él nos da la ayuda. La ley nunca dio la ayuda para obedecer, Cristo sí da la ayuda para obedecer y son decisiones nuestras, es una responsabilidad humana, ¿no? Entonces en esto no quiero dar como una lista de recomendaciones morales para hacernos buenas personas, porque muchos creen que el cristianismo en esto, que el Señor nos quiere dar algunas pautas para ser mejores personas, más bien el Señor quiere que seamos nuevas criaturas, ¿no? No solamente nos quiere dar una lista de recomendaciones morales para hacernos buenos, nos quiere dar su espíritu para que el fruto, para que la naturaleza nuestra ya es de ser buenas personas. La nueva naturaleza sí debe convertirnos en buenas personas, pero no independiente del espíritu en nosotros. Entonces, y de verdad termino ahora, ¿no? Como esta congregación, nuestras vidas, nuestra presencia debe aportar a lo que el Señor está haciendo en Cristo. La palabra debe llegar a ser la bendición para todas las naciones, de hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Les voy a invitar a ponerse de pie, extendí más de lo que pensé. Pero es difícil esta carta porque podríamos pasar meses en compartir esta carta si lo queremos hacer versículo por versículo, pero a veces cuando lo hacemos así nos vamos perdiendo el hilo. Entonces solamente quería dar el panorama y pedir que Dios nos ayude en esto. Que Dios nos ayude en esto. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos das tu palabra. Gracias porque has levantado este siervo Pablo para darnos la gran parte de la doctrina que tenemos en estas cartas. Gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz para redarguir, para instruirnos, Señor, en justicia. Y queremos, Señor, que el panorama de esta carta a los Gálatas
nos puede ayudar a verte, conocerte, conocer doctrina, pero también conocer y saber cómo debemos agradarte y cómo debemos conducirnos y cómo debemos comportarnos como familia. Dios, ayúdanos a ser eficaces en la misión que tú has dado a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en esta semana de poder compartir el Evangelio con alguien. Trae a alguien a nuestras vidas que tiene un corazón dispuesto, abierto, oídos abiertos para escuchar tu verdad. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios milagroso. Dios milagroso, que cumple promesas. Luz en las tinieblas.